Hola, ¿qué tal? A todos nos está afectando la inflación y los altos precios de la energía, pero hay un sector al que la actual situación económica le puede suponer un serio perjuicio. Los alojamientos de turismo rural ven con incertidumbre este otoño y el próximo invierno. Están notando ya los incrementos en las facturas y hay a quien no le va a compensar mantener abierto el negocio. Y luego está por ver cómo será el comportamiento del turismo, si la gente va a recortar en ocio. Bueno, pues una situación que hoy en el análisis vamos a abordar con, entre otros, Luis Chico, presidente de la Asociación Regional de Alojamientos Rurales. Luis, muy buenas, gracias por estar con nosotros aquí en el análisis de Está Pasando. También está con nosotros Beatriz Calavia, que es la presidenta de Tursoria. Muy buenas. Buenos días. Y Jorge Ovalle, que es propietario del Hotel Rural Valle de Ancares de León, está en una localidad en Pereda de Ancares. Muy buenas. No sé si podemos conectar con él, si no a lo largo de los próximos minutos. Sí, ahí le estamos oyendo. No los oigo. Pues no sé si tiene algún problema, intentaremos solucionarlo. Bueno, pues lo que les decía, luz, calefacción, el coste de la energía se ha disparado, gastos que están impactando de lleno en los negocios de turismo rural. Sus propietarios hacen números para ver la situación a la que se enfrentan y así tomar decisiones. Eduardo. Sí, porque los costes de la energía han subido en general para todo el mundo, pero claro, de tener la casa caliente y confortable también dependen estos negocios, los alojamientos rurales, que tienen que mirar bien con lupa esos precios. Vamos a poner un ejemplo de a qué costes se están enfrentando en este arranque del otoño, una de las temporadas fuertes de este turismo rural. Van a ver aquí las cifras a continuación. Miren, a esos precios se enfrentan este año en la comunidad. El año pasado pagaban, por ejemplo, el saco de pellets a unos 4 euros el saco. Ahora, si lo encuentran, porque la demanda se ha disparado y hay muchos proveedores que ya ni siquiera tienen, les cuesta 8 euros o más, es decir, el doble que hace un año. ¿Qué pasa con la luz? Pues parecido. Hace un año pagaban el kilovatio a 15 céntimos de euro, ahora, a día de hoy, a 26, prácticamente el doble de precio. Y con el gas, pues pasa un poco lo mismo. Si en 2021 les costaba 1 euro el litro, este año se ha puesto ya en 1,5 euros, un incremento del 50%. Con estos costes, mantener las casas a buena temperatura en otoño para ocupaciones de solo un fin de semana, que es lo más común, no les compensa a los propietarios. Bueno, pues ese es un ejemplo de los muchos que nos podemos encontrar. Bueno, pues expectación, incertidumbre. Luis, ¿cómo definiría usted la situación en la que se enfrentan los alojamientos rurales pues ya y en los próximos meses? Pues la realidad es que totalmente de acuerdo con las cifras y además apostar más. No hemos metido ahí el tema del gasóleo de calefacción, que ha experimentado una subida impresionante, ni las hipotecas, porque no hay que olvidar que mucha gente que ha hecho este emprendimiento, que ha empezado de alguna manera con estos negocios relativamente hace poco y que ha hecho una inversión a través de la financiación, pues está viendo también cómo las hipotecas están pegando una gran subida, y todo esto repercute de una manera generando una gran incertidumbre, que es lo que apostamos un poco ahora. No sabemos qué es lo que nos va a pasar, qué es lo que va a venir a partir de ahora, porque quizá yo me canso mucho de oír, no, si el turismo rural va muy bien, funciona muy bien, está todo genial. No, señores, para nada. No hay que olvidar que el turismo rural está ubicado en el mundo rural, un mundo rural que está en muchas ocasiones bastante abandonado y que ve cómo poco a poco todos estos incrementos en los gastos, pues lo que hace es de alguna manera reducir nuestra cuenta de beneficios. Y si ya de por sí es caro, es un lujo vivir en el mundo rural. Yo siempre digo que los que tenemos un negocio en el Hotel Rural, que hemos emprendido allí, que hemos puesto nuestro dinero, pues la verdad es que alguna vez he hecho mención, somos héroes que intentamos sobrevivir, que además después de una pandemia que hemos tenido, una gran pandemia, donde en algunos alojamientos se calcula que alrededor de un 20% han cerrado definitivamente, pues el resto que hemos quedado, que hemos podido tener la suerte de mantenernos por nuestros colchones pues hemos visto cómo esto, que ahora que empezábamos un poco a volver
a retomar, Sí, pues... a remontar, pues vuelve otra vez, ¿no?, a ponerse en una situación bastante difícil. Por ejemplo, a ver, la próxima semana, ya por hablar de fechas concretas, la próxima semana es el puente, vamos, no el puente, la fiesta del Pilar, no hay puente, este año el calendario no les beneficia en mucho. ¿Cómo están las reservas? Ya no solo me refiero al puente del Pilar, el puente de noviembre, el de Todos los Santos, ¿cómo está el tema? Pues estamos viendo que esa alegría, yo siempre digo, la alegría que tiene la persona que sale a hacer una reserva, que viene a buscar un poco de ocio, tranquilidad y demás, pues estamos viendo que está siendo de alguna manera muy lento, no, esas reservas no tienen esa... tenían 2 o 3 meses de anticipación, no se están dando, y claro, es que nosotros lo vemos desde el punto de vista de los empresarios, pero hay una cosa que es súper importante, que es que tenemos que ponernos en la piel del cliente, que ha visto también cómo el llegar a nuestras poblaciones supone un incremento de la gasolina, supone un incremento del peaje de las autopistas, supone pues, que cuesta más la luz en sus casas, la calefacción, y eso les genera, igual que a nosotros, una cierta incertidumbre, con lo cual muchas veces la gente pues prefiere quedarse el fin de semana viendo una buena película en casa y un par de pizzas que salir a lo que hasta ahora hemos hecho, es salir a disfrutar del campo, de la naturaleza, del patrimonio y de todas estas cosas que Castilla y León, como hemos dicho muchas veces, somos líderes, y que de alguna manera pues ahora no es que no vayamos a dejar de ser líderes. El nivel de casas que tenemos, de alojamientos rurales que tenemos, está en torno a unos 4.000 aproximadamente, quizá alguno menos ahora por el tema de la pandemia, pero sí que nos hace pues estar en una posición de liderazgo con una importancia grande a nivel nacional. Se lo voy a preguntar también a Beatriz. Beatriz, no sé, ¿cómo estaban otros años a estas alturas, sin contar, claro, lógicamente con los años de la pandemia, y cómo están ahora? Me refiero en cuanto a reservas, no sé, ¿qué es lo que ven? Decía Luis que hay poca alegría por parte del consumidor, de los posibles turistas que vayan a los alojamientos rurales. ¿Cómo lo ve usted? En este momento teníamos ya, por supuesto, el puente del Pilar lo teníamos completísimo. Este año, como el puente tampoco al final ha sido puente, nos encontramos bastante flojitos. Es como un fin de semana normal, así lo estamos obteniendo las reservas que van llegando. Sí es cierto que el puente de 1 de noviembre se está moviendo un poquito más, pero ya diciembre estaría absolutamente lleno, y sobre todo Navidades, en lo que se refiere a Nochebuena y Nochevieja. Y tengo que decir que diciembre también está ahora mismo muy parado. También vamos a hablar con Jorge, que creo que le tenemos ahí, hay poca cobertura, pero bueno, vamos a intentarlo. Jorge, ¿cuál es no sé, lo que ve usted, lo que observa usted por lo que le llega de su alojamiento rural? Nosotros lo que vemos es que, bueno, en cuanto a ocupación estamos... no estamos tan mal como más o menos como siempre, pero el problema que tenemos son los gastos fijos, la luz, el gasoil, pero todos los gastos se han subido enormemente y así no podemos mantenernos. Claro. Porque yo estaba con los datos de las facturas de la luz del año pasado y de que ya el año pasado estaban muy caras, y tenemos una diferencia. En los 3 meses de verano hemos gastado 1.561 euros más. Tenemos una factura de 3 meses de casi 4.000 euros. Entonces, con los niveles de ocupación, este año el puente del Pilar cae entre medio, bueno, pero hay alguna gente, el puente de diciembre, para diciembre habrá algo, pero más o menos yo creo que podemos llegar a los niveles del año pasado y el anterior. El año pasado fue un buen año, claro, pero lo que no es insuficiente son los gastos fijos. Claro, Jorge, porque entiendo que los gastos de calefacción, de luz, los costes energéticos son en lo que más ustedes pueden gastar más, ¿no?, en el alojamiento rural. ¿Se lleva buena parte de esa partida de gastos? Bueno, ahora mismo son los que más notamos por todos los gastos, porque tenemos los gastos, es que todos los gastos han subido, los autónomos han subido, los seguros han subido, todo ha subido, y toda la materia prima ha subido una cantidad enorme. Entonces nosotros no podemos subir y repercutir esto en el cliente final, porque la gente los sueldos no les han subido en una medida, ni mucho menos. Entonces, ahora mismo, con los niveles de precios que tiene la energía, con los niveles de precios que tienen todos los productos y tal, pues la época de invierno, que es cuando el gasto de calefacción y eso se dispara muchísimo,
Yo me he planteado que tendremos que cerrar, en vez de un mes por vacaciones que cerrábamos antes, por cerrar 4 o 5 meses, pero así como no sé cómo vamos a vivir. Jorge, Luis asiente, está bueno, pues refrendando todo lo que está diciendo, ¿no? Que con el tema de los gastos... Claro, totalmente de acuerdo. Es decir, el hecho de repercutir los precios en nuestros... el hecho de repercutir los precios lo que hace es que de alguna manera nos puede llegar a perjudicar. Totalmente, a ser no competitivos y a estar fuera de mercado. Y no hay que olvidar que además el invierno es... Posiblemente nuestros alojamientos, tanto el de Jorge como el de Beatriz, como muchos de los que tenemos en Castilla y León, están perfectamente preparados para atraer o tener a la gente, pero claro, todo bajo unos mínimos estándares de calidad que los damos a través de esa calefacción. Lo que pasa es que no es la calefacción, es que, apuntada, me ha venido a la cabeza, la propia leña, que es la gente que tiene chimeneas, es decir, se ha experimentado tal... ascenso de esos precios que de alguna manera pues no está compensado y que no podemos hacer esa subida porque, vuelvo a insistir, quedaríamos fuera del mercado y en una situación un poquito ya no solamente con respecto a otras comunidades, sino con respecto a otros elementos que los voy a llamar ilegales, que al no cumplir con esas normativas, ese cumplimiento de seguros, porque han subido los seguros de responsabilidad civil, multihogar, han subido el tema de la seguridad, porque no hay que olvidar que al estar en sitios pues tenemos que tener seguridad, el tema de extintores. Es decir, si empezamos a relatar todos los datos o todos los gastos que tenemos fijos, es normal que nos vayamos de vacación un mes o 2 meses, porque es que es más rentable. Ya. Es más rentable irte ahora mismo a un viaje y estar fuera que tener abierta tu casa, porque lo que te va a generar de alguna manera es una cuenta de resultados negativa. ¿Qué ha pasado también? O sea, ya no es recortar beneficios, sino es quitar... Cuenta negativa. Cuenta negativa. Negativa. Que algunos hemos jugado pues como juega cualquier empresario, a decir, bueno, sabemos que tenemos 2 o 3 meses de no resultados positivos, pero que son compensados luego a partir de Semana Santa, con el arranque de la Semana Santa, el verano y bueno, este otoño. Pero claro, hemos tenido una pandemia y muchos de los que habíamos planteado esto nos hemos dado cuenta que, bueno, ojo, que si mañana pasa algo, pues a lo mejor nos quedamos totalmente fuera ya, no de mercado por ser competitivos, sino fuera de mercado por no poder seguir adelante con nuestros negocios. Bueno, pues estamos viendo ejemplos, ¿no? Nos lo están contando nuestros protagonistas de hoy. Pues hemos también hablado con otro propietario de un alojamiento rural que nos ha contado cuál es la situación, que nos ha enseñado sus facturas. Eduardo, cuéntanos. Claro, fíjate que pasadas las vacaciones de verano, el otoño es la época que reciben más turistas rurales en Castilla y León. Son sobre todo turistas de fin de semana. Entran en el alojamiento el viernes, salen el domingo y el lunes se quedan otra vez esas casas vacías, pierden el calor y luego, claro, cuestan todavía más temprarlas para el siguiente fin de semana. Y a estos precios, dicen, no sale a cuenta. El domingo se te vacía la casa, se te vacía el alojamiento, hasta el viernes no se vuelve a llenar en el mejor de los casos y por lo tanto son 5 días que la casa está vacía. Son 5 días que las temperaturas bajan brutalmente, lo que es en el interior del alojamiento, y por lo tanto el viernes o jueves por la tarde necesitamos un gasto extra de calefacción para atemperar, esperando la llegada de los huéspedes. Es decir, si tuviéramos una ocupación buena o que estuvieran todos los días de la semana lleno o más o menos lleno, pues bueno, vas manteniendo la temperatura del alojamiento pues más o menos a una temperatura adecuada y luego simplemente a lo mejor es cuestión de subir un par de grados o 3 a la llegada de los huéspedes. Pero como no es el caso, porque normalmente el turismo rural en esta época del año funciona, y si funciona desde un fin de semana, pues lógicamente no compensa. No compensa, dice, y si seguimos con esas temperaturas tan poco habituales del otoño, pues todavía, pero a la vuelta de la esquina está, como decíamos, el puente del 12 de octubre, el que lo haga, o el del 1 de noviembre. Y si el invierno es duro, el gasto energético se va a disparar en los alojamientos y no pueden permitirse que los clientes no estén a gusto en una estancia por la que ya están pagando más desde el momento que salen de casa hasta que vuelven. Si tenemos un invierno un poquito laxo como tuvimos el año pasado, que realmente no hubo muchos días de mucho frío, y bueno, pues a lo mejor me puede interesar, bueno, oye, pues hago el esfuerzo un par de fines de semana y ya está. Pero si te viene un invierno, estos fríos, de heladas, de nieve y demás, pues cuidado porque, ostras, es que te baja la temperatura en la casa en un interior a 7 grados
y de esos 7 para llegar a las 18 no te miento, hay que poner la calefacción el día de antes, y ese día está totalmente encendida la calefacción, es 0 ingresos porque el cliente no llega hasta el día siguiente. Y si le tienes la calefacción apagada y cuando llegue está la casa fría, apaga y vámonos. O sea, ya es que ya o te cae una hoja de reclamaciones o se va directamente. Claro, la situación es la que es y como nos decía antes Luis, bueno, pues las opciones que baraja el sector, pues una de ellas es no abrir o abrir solo los puentes y los festivos. Beatriz, cuéntanos por allí, ¿por qué opciones parece que opta el sector? Hay muchos alojamientos de turismo rural en Soria que tras la pandemia todavía no han abierto. Habéis sacado en varias imágenes la posada de Numancia junto a Garray, una posada emblemática de muchos años y no ha abierto tras la pandemia todavía. Como esa posada, puedo decir que ahora mismo, muy posiblemente este invierno en Soria, el 40% de nuestros asociados muy posiblemente decidan cerrar hasta el mes de marzo, hasta la Semana Santa. Y es lógico, no sabemos si va a hacer frío o no, pero en los hoteles rurales, a diferencia de las casas rurales y también en las posadas, necesitan un personal fijo mayor que en una casa rural. Y entonces, claro, plantearse el enfrentarse a un gasto fijo este invierno sin saber qué ocupación van a tener, sabiendo que el turista está muy retraído y hasta última hora no reserva, es muy difícil plantearse unos números para este invierno. Claro. Y es una pena, ¿no, Beatriz? Porque tengo entendido que el otoño es una campaña muy buena aquí en el turismo rural de Castilla y León, que es temporada alta, ¿no? En Soria el otoño es temporada alta, es así, por eso nos está extrañando tanto este retroceso del turista, que no tenemos reservado este otoño los alojamientos como otros años. Ciertamente el año pasado el verano y el otoño fue bueno, es cierto, pero este año la verdad acrecentado con los gastos de combustible y los gastos extras porque nos han subido a los alojamientos rurales, pero no olvidemos que a mí en mi familia también me han incrementado esos gastos y es por ello que el turista en ocio no está gastando como otros años, eso lo estamos viendo. O sea que hay una situación, podemos decirlo, de emergencia, Luis, porque a mí es lo que me parece, por lo menos sí, para el sector. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Con qué herramientas podéis luchar vosotros ante esta situación? Hombre, hay una cosa que está clara, como decía Beatriz, están las posadas que tienen restaurante, hoteles que tienen restaurante, tenemos también, por ejemplo, las casas rurales, cada uno puede afrontar de una manera distinta esto, pero hay una cosa que está clara. Yo siempre he dicho que necesitamos una fiscalidad positiva, pero no ahora por esta situación, sino porque realmente el encontrar un medio, un alojamiento rural en el mundo rural supone un verdadero reto, un reto que además, pues cuando me dices, ¿y por qué? Pues porque nosotros somos los que mantenemos en cierta medida el patrimonio, porque nosotros dinamizamos la zona, porque somos una herramienta para combatir la despoblación, porque traemos gente de fuera con nuestras campañas de publicidad, con nuestro trabajo de seguimiento de esos clientes. ¿Qué pedimos? Pues que ya que no lo hacen los demás, y lo hacemos nosotros, que nos dejen o que nos ayuden de una manera desde un punto fiscal. Yo he comentado 1000 veces, no puedo pagar 800 euros en un pueblo por mi alojamiento, 800 euros de IBI. Y eso hay que ponerlo en conocimiento, y está puesto en conocimiento de las administraciones. Pero las administraciones no se dan cuenta porque las políticas hechas desde los despachos están muy bien hechas, pero hay que meterse en el barro, hay que visitar, hay que conocer y de primera mano la situación que vive el sector. No vale con estos asesores o analistas o llamémoslo X, que muchos vienen, quiero decir, te preguntan, oye, ¿y cómo vais? Muy bien. No, hay que estar ahí y ver y conocer las necesidades del sector, que son muy importantes, porque luego si vamos viendo que se van eliminando todas estas casas rurales, todos esos hoteles, a lo mejor perdemos
muchos pueblos tenderían a desaparecer, incluido en el que estoy claro, yo. Es que son muchos los beneficios que traen los alojamientos rurales, claro, no solo para el alojamiento rural. El tema enoturismo. Claro, eso es. Enoturismo, que es algo que estamos potenciando muchísimas muchísimo. actividades asociadas. Vamos a ver, lo cierto es que de no ser por este contexto podría haber sido pues un año bueno tras los años de la pandemia, ¿no? El sector se estaba recuperando. Aquí en Castilla y León, de hecho, hablamos de un sector muy consolidado que lleva muchos años trabajando, que lo está haciendo muy bien, que es destino preferente en turismo de interior en nuestro país. Eduardo. Tan importante, Pilar, fíjate que Castilla y León es la comunidad autónoma de nuestro país con más alojamientos rurales. 1 de cada 5 de los de toda España está en nuestra comunidad autónoma. Son casi 3.500 establecimientos y prácticamente 32.000 plazas, aunque es verdad que todavía hay unos 200 que están cerrados después de la pandemia. Además, generan empleo a más o menos 5.100 personas en toda Castilla y León. Nuestra comunidad fue el año pasado la cuarta más visitada por los turistas rurales, detrás de Cataluña, Madrid y Andalucía. Y este mismo verano ha registrado nuestra comunidad 560.000 estancias. En agosto, por ejemplo, se hacen 1/3 de las reservas de todo el año. Además, el precio medio por noche en los alojamientos rurales de Castilla y León es más económico que en el resto de España. Son 27 euros frente a los 32 euros de media. La mitad de los turistas hacen la reserva con antelación, una antelación de al menos 2 meses. Y en la mayoría de ocasiones se trata de alquilar una casa entera, aislada o a las afueras de un pueblo. Por último, los alojamientos rurales de Castilla y León son los terceros mejor valorados de todo el país, por detrás únicamente de los de Baleares y de los del País Vasco. Luis, nos decías que a lo mejor algún alojamiento más, ¿no? No, me parece que la cifra está bien porque está actualizada. Yo hablaba de un 20% de alojamientos que habían de alguna manera desaparecido y se corrobora perfectamente porque estamos hablando de los 4.200 que yo tenía en mente, que son quizás los que tenga la Dirección General de Turismo, la Consejería dados de alta, a la realidad que puedan ser los 3.400, que es realmente lo que te está funcionando. Y bueno, pues decir eso, sí que yo lo que muchas veces me llama la atención, no hay que olvidar que Castilla y León somos referente, pero somos referente por muchas cosas, entre ellas por ese patrimonio que tenemos, 51% del patrimonio nacional. Mucha gente, y aquí no entran los extranjeros, viene a visitarnos. Luis, le iba a preguntar a Beatriz, como estabas pidiendo antes, ¿no?, esa fiscalidad positiva. Beatriz, ¿qué otra herramienta podríamos añadir para ayudar al sector? Es momento de pedir. Por supuesto, esa fiscalidad positiva que tanto andamos buscando y también, ¿por qué no ayudas a las inversiones turísticas en nuestras zonas rurales? Como ha dicho Luis, somos los que mantenemos vivos los pueblos, los creamos sostenibilidad, creamos empleo, tenemos todos los accesos limpios porque queremos que el turista que llega esté a gusto y al final todo eso lo dinamizamos. ¿Por qué no esas ayudas a inversiones turísticas en nuestras zonas rurales de todo Castilla y León? Hemos visto la cantidad de familias, porque esos 5.000 empleados que has comentado, esos son ingresos para cada una de estas familias. Necesitamos también ahora en este momento que haya ciertas ayudas. Hay ayudas, sí, únicamente para hoteles rurales, para posadas, y ya sabemos que en este momento, francamente, inversiones muy grandes no podemos asumir después de estos 2 últimos años, pero tal vez si hubiese ciertas ayudas e inversiones en zonas rurales desfavorecidas, pues todo se activaba y bueno, es dar más servicios dentro de las zonas rurales. Beatriz, dinero y además yo me imagino que también ampliar horizontes, ¿no? Empezar a pensar a lo mejor, el otro día leía yo preparando este tema que a lo mejor se podía abrir también el turismo rural al Club de los 60, no sé qué os parece, nos queda nada, 1 minuto y medio, pero Luis, por ejemplo... Sí, decíamos, me parece totalmente acertado, es decir, siempre que haya unos precios mínimos que cubran los gastos que tenemos. Lo que no podemos hacer es entrar en unas políticas de precio competitivo, pero precio que el propietario o el empresario evidentemente pueda cubrir sus gastos. Todo lo que sea abrir, genial. Beatriz, ¿qué te parece la iniciativa? O eso, buscar otros nichos de mercado, no sé.
No, la idea es estupenda, ojalá. Bueno, pues nada, que se nos ha acabado el tiempo. Podríamos estar aquí, Luis, ¿no? Hablando de turismo rural, pues una hora. Luis Chico, presidente de la Asociación Regional de Alojamientos Rurales, gracias. Beatriz Calavia, presidenta de Turesoria, y Jorge Ovalle, que aunque hemos hablado un poquito menos por esos problemas técnicos, pues que le agradecemos muchísimo que haya estado aquí, propietario del Hotel Rural Valle de Ancares. Esperemos que toda esa incertidumbre que hay ahora mismo en el sector rural, bueno, pues poco a poco pueda revertirse de alguna manera y que los próximos meses sean menos malos de lo que se pueda pensar en este momento. Nosotros nos vamos, pero volvemos el lunes. Que pasen un buen fin de semana. Adiós.